tutorial les voy a explicar sobre los circuitos selectivos de frecuencia, es decir, los pasa alta o los pasa baja, pero en este video solamente nos vamos a enfocar en circuitos RL. Entonces vamos a tener nuestro primer circuito, mi tensión de entrada, vamos a poner una resistencia y nuestro inductor. Recordemos que en este caso vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia y la resistencia la vamos a llamar R y el inductor SL. Lo siguiente que vamos a calcular va a ser nuestra función de transferencia y nuestra salida va a ser aquí V sub out con respecto al inductor. Entonces tenemos aplicando un divisor de tensión que V sub out sobre V sub in es igual a SL sobre R más S por L. En este caso, recordemos que vamos a expresar el denominador como una función o una expresión algebraica y el grado más alto, en este caso va a ser S, va a tener como coeficiente 1. Eso quiere decir que vamos a dividir toda la expresión por L. Vamos a dividir toda la expresión por L. Entonces vamos a obtener que V sub out sobre V sub in va a ser igual a S sobre S más R sobre L. En este caso, pues, reordenando el denominador. Entonces vamos a escribir nuestra función de transferencia en función de S igual a S sobre S más R sobre L. Ahora, en este caso, como estamos estudiando circuitos selectivos de frecuencia, ya no vamos a trabajar en la frecuencia completa, es decir, en S, sino vamos a evaluar esta función cuando S es igual a J omega. Entonces, vamos a obtener TH de J omega será igual a J omega sobre J omega más R sobre L. Entonces, esta sí es la expresión que me va a permitir analizar ese tipo de circuitos. En este caso, lo que más me interesa para saber si es un circuito pasa alta o pasa bajas es calcular la magnitud de H de J omega. Si yo calculo la magnitud de H de J omega es la magnitud del numerador, en este caso va a ser omega, sobre la magnitud del denominador, entonces en este caso va a ser omega al cuadrado más R sobre L, todo esto al cuadrado. Ahora, por definición, vamos a encontrar nuestras frecuencias de corte, vamos a decir la omega sub c, la vamos a llamar frecuencia de corte. Por definición, esta frecuencia de corte se va a presentar cuando la magnitud de la función de transferencia es igual a 1 sobre raíz de 2, aproximadamente el 70%. En este caso, ¿por qué se toma o por qué la bibliografía la toma como 1 sobre raíz de 2? Porque justo si hacemos un estudio de potencias, la potencia que va a entregar es el 50%. Entonces, de ahí en adelante, pues, si nuestras pérdidas de potencia son de más del 50%, pues no nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra magnitud H de J, vamos a llamarlo ahora omega sub c, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, y esto va a ser igual a esta misma expresión que tengo acá. Entonces va a ser igual a esa expresión omega, solamente que ya no vamos a escribir omega, sino vamos a escribir omega sub c sobre la raíz de omega sub c cuadrado más R sobre L al cuadrado. Listo. Ahora lo que me interesa es saber o conocer el valor de omega sub c para este circuito RL. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elevar ambas expresiones al cuadrado, es decir, este término de aquí
y este término aquí lo vamos a elevar al cuadrado, y pues a su vez esta álgebra va a ser bastante sencilla, es multiplicar. Lo que está dividiendo paso a multiplicar en ambos lados. Me queda entonces en el lado izquierdo omega sub c cuadrado más r sobre l al cuadrado igual a 2 omega sub c al cuadrado. Entonces lo único que me queda haciendo falta para encontrar omega sub c es despejar esta ecuación. Esto que está de este lado de acá lo pasamos al otro lado a restar. Entonces tengo que r sobre l al cuadrado es igual a omega sub c cuadrado. ¿Por qué? Porque queda 2 omega sub c menos omega sub c. Me queda omega sub c. Ahora, sacando raíz cuadrada a ambos lados, obtengo que omega sub c es igual a r sobre l. En este caso, pues, obviamos o más bien omitimos este pedazo de la magnitud o el valor absoluto cuando yo saco raíz cuadrada o un número al cuadrado, por estar trabajando con sistemas físicos, y pues nuestros sistemas físicos siempre van a ser valores positivos. Entonces por eso no utilizo la notación de valor absoluto. Ahora, algo que sí quiero hacer adicional es analizar qué es lo que está pasando. Entonces voy a pintar aquí un plano cartesiano, por así decirlo, un segmento de plano cartesiano, y voy a dibujar omega y cómo variaría la magnitud de h de j omega en este caso. Es decir, cómo variaría esta expresión de acá. Entonces, en este caso es muy sencillo darnos cuenta que si la omega vale 0, pues el valor de mi función de transferencia va a ser 0. Y si la omega tiende a infinito, el límite, porque tendríamos que calcular el límite cuando omega tiende a infinito de omega sobre la raíz cuadrada de omega cuadrado más r sobre l al cuadrado, es muy fácil demostrar que este límite es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? A medida que aumenta la frecuencia o que la frecuencia se vuelve muy grande, el valor de mi función de transferencia va a llegar a 1. Lo cual quiere decir que en este caso yo voy a obtener una curva muy similar a esto. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que a medida que aumenta la frecuencia, pues nuestra función de transferencia se acerca a 1. En este caso vamos a obtener aquí mi omega sub c. Recordemos que la omega sub c es el punto donde la función de transferencia vale aproximadamente igual 0,71, 0,77. Es decir, aproximadamente igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que para frecuencias por encima de omega sub c, yo voy a obtener un valor o una función de transferencia mayor al 70%. Entonces es un estudio que sí voy a poder hacer. Y este circuito RL, en donde yo tomo la salida en el inductor, va a ser un filtro pasa alta. Bueno, ahora vamos a explicar este mismo circuito, pero vamos a cambiar la salida para encontrar el circuito pasa baja. Entonces, continuando con este video tutorial, entonces vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito. Nuestra entrada va a ser B sub in. Recordemos, ahora vamos a poner el inductor en la parte de arriba y nuestra salida de tensión la vamos a tomar en la resistencia. Recordemos que estamos trabajando en el dominio de la frecuencia y esto va a ser SL, esto va a ser R. Ahora mi señal de salida, B sub out, en este caso va a ser en la resistencia. Calculemos nuevamente nuestra función de transferencia, es decir, mi salida sobre mi entrada, y en este caso pues va a ser un poco más sencillo el álgebra porque va a ser R sobre SL más R.
En este caso, nuevamente vamos a dividir todo por L y vamos a obtener que B sub out sobre B sub in va a ser igual a R sobre L todo sobre S más R sobre L. De acá vamos a llamarlo H de S igual a R sobre L, que va a ser una constante, sobre S más R sobre L. Recordemos, estamos trabajando en la frecuencia, entonces esta función de transferencia la vamos a evaluar en J omega. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que H de J omega sería igual R sobre L todo sobre J omega más R sobre L. Ahora, calculamos la magnitud. Entonces, la magnitud de H de J omega va a ser igual. Magnitud del numerador, R sobre L, sobre la magnitud del denominador, y la magnitud del denominador va a ser raíz cuadrada de omega al cuadrado más R sobre L al cuadrado. Listo. Ahora, recordemos nuevamente, como en el caso anterior, lo que nos interesa a nosotros es encontrar la omega sub c, y recordemos también que la omega sub c es cuando la h de j omega en magnitud es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces escribamos magnitud de h de j, ahora es omega sub c, es igual a 1 sobre raíz de 2, y en este caso es igual a esta expresión que estoy aquí subrayando, y voy a tener r sobre l todo sobre raíz de omega cuadrado más r sobre l al cuadrado. Hacemos el mismo ejercicio de álgebra del caso anterior, en el cual es elevamos al cuadrado a ambas expresiones o a ambos lados de la igualdad y cruzamos, es decir, lo que está dividiendo paso a multiplicar. Entonces voy a obtener que omega sub c al cuadrado más r sobre l al cuadrado es igual a 2 que multiplica a r sobre l al cuadrado. Nuevamente, está aquí sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces voy a obtener que omega sub c al cuadrado es igual a r sobre l al cuadrado. De donde podemos deducir, o se puede deducir, que omega sub c es igual a r sobre l. Démonos cuenta que la omega de corte en este circuito dio el mismo valor del circuito anterior. Bueno, ahora analicemos en una gráfica o en una recta el comportamiento de esa magnitud o esa función de transferencia para analizar nuestro circuito, si es un pasa alta o un pasa baja. Entonces aquí vamos a poner omega, aquí vamos a poner la magnitud de h de j omega. Listo. En este caso nos va a interesar esta expresión de aquí nuevamente, la de la magnitud. Ahora, lo primero, ¿qué pasa si la omega vale 0? Entonces démosle un valor de 0. Si la omega vale 0, es muy fácil darnos cuenta que la magnitud de esta función de transferencia es 1, y si la omega vale infinito, pues nuevamente tendríamos que calcular el límite cuando omega tiende a infinito, pues de esta expresión, que sería r sobre l sobre la raíz cuadrada de omega cuadrado más r sobre l al cuadrado, y es muy fácil darnos cuenta que este límite tiende a 0. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra función de transferencia empieza en 1, empieza a disminuir, y a medida que la omega se hace grande o tiende a infinito, va a disminuir a 0. En este caso,
Puntos importantes. Aquí lo estoy dibujando con verde nuevamente. Omega sub c, que es igual a R sobre L, representa una ganancia aproximadamente igual al 70%, que es 1 sobre raíz de 2. De esta forma nosotros podemos observar que desde 0 hasta omega sub c, pues nuestra magnitud de la función de transferencia va entre 1 y el 70%, mientras que de omega sub c en adelante, pues la magnitud va a disminuir. Y recuerden, como les comentaba minutos anteriores, la potencia va a ser mayor al 50% en pérdidas, entonces no tiene sentido. Por esta razón, este tipo de circuitos se llama un filtros pasa bajas. ¿Por qué? Porque deja bajar o deja pasar frecuencias desde 0 hasta omega sub c. Circuitos pasa bajas. Bueno, espero haya sido bastante claro en este video tutorial. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de los comentarios. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.